de segundo grado. Historia. Olmecas 1. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2, la estrategia que la Secretaría de Educación Pública ha diseñado para que continúen ustedes con su aprendizaje en este periodo de contingencia. Soy la maestra Karina Flores Cordero. Y yo soy la maestra Sabina Durán Decia. Además de saludarles, quiero recordarles que debemos lavarnos continuamente las manos, mantener la sana distancia, no tocarnos el rostro, usar cubrebocas de manera correcta y realizar el estornudo de etiqueta. Al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. En la sesión de hoy vamos a abordar un tema verdaderamente apasionante, la cultura olmeca. ¿Qué es lo primero que les viene a la mente cuando escuchan hablar de los olmecas? Estoy segura que la mayoría de ustedes piensa en las famosas cabezas de piedra monumentales, aquellos enormes monolitos que ya se han convertido en un ícono cultural de nuestro país, particularmente de los estados de Veracruz y Tabasco. Así es, Karina. Son tan famosas que algunas de esas cabezas viajan por el mundo. Recientemente en París, Francia, se inauguró la exposición Los Olmecas y las culturas del Golfo de México en el Museo del Quai Branly-Jacques Chirac. Claro, y es que la cultura olmeca, una de las más antiguas de Mesoamérica, dejó una huella imborrable en la región. Piensen que cuando los europeos llegaron al territorio que hoy conocemos como México, hacía varios siglos que la civilización olmeca había decaído, pero su legado estaba muy presente a través de la influencia que generó en otras culturas. Y en esta sesión tendrán la oportunidad de conocer más sobre esta fascinante civilización. El objetivo de nuestra lección es reconocer a la cultura olmeca como representativa del periodo preclásico y sus principales características, actividades económicas, políticas, sociales y culturales. Acompáñenos. No olviden anotar en su cuaderno las ideas más importantes, consultar su libro de texto para complementar el tema y escribir las palabras que desconozcan para buscar su significado más tarde. También pueden anotar las dudas que surjan y, si les es posible, recurrir a su maestra o maestro para que les ayude a resolverlas. Comenzaremos con la lectura de un artículo extraído de la revista Arqueología Mexicana. Pongan mucha atención. El jaguar entre los olmecas. En México, el primer ícono felino aparece entre los olmecas 1250 a 400 a.C., en esculturas monumentales de piedra y en delicadas piezas de jade de sitios como San Lorenzo y el Azuzul en Veracruz y La Venta en Tabasco. Excepto por el énfasis de San Lorenzo en representaciones naturalistas, la imaginería felina olmeca se distingue principalmente por una representación recurrente, la de una extraña criatura, parte felina y parte humana, con una característica boca de labios caídos que parece gruñir. La investigación etnográfica en sociedades indias contemporáneas de Mesoamérica y Sudamérica proporciona mitos y cuentos que nos permiten una interpretación mucho más exacta de lo que representaron estas criaturas olmecas. Estas criaturas imposibles han sido bautizadas como hombres jaguar y, para algunos estudiosos, son seres sobrenaturales producto de la unión de los gobernantes olmecas y seres jaguares míticos. Otros ejemplos, que al parecer representan niños, han sido llamados niños lluvia. Algunas de las esculturas y estatuillas más pequeñas son consideradas como chamanes que se transforman en nahuales felinos, captados a medio camino entre felino y hombre. También podría simplemente tratarse de chamanes o sacerdotes con máscaras de felinos o que asumen posturas felinas
para llevar a cabo un ritual olvidado hace mucho tiempo. La relación simbólica entre los poderosos felinos y los gobernantes y dioses de la sociedad olmeca parece haber sido el inicio de una tradición muy persistente en México. Se trata de antiguas concepciones derivadas de las creencias chamánicas de las sociedades cazadoras-recolectoras, en las que humanos y animales podían compartir una misma esencia espiritual y cambiar la apariencia externa a voluntad. Puede parecernos, desde una perspectiva moderna, un mundo mágico de transformaciones y brujería, pero para los pueblos antiguos era parte de su manera de ser y de actuar. En este tenor, lo que nos importa aquí es que fueron los olmecas los primeros en traducir esas ideas a imágenes de piedra, jade, cerámica, así como en pinturas en cuevas. ¿Qué les pareció la lectura? ¿Por qué creen que fue tan importante el jaguar para esta civilización? Estoy segura de que les surgieron muchas más preguntas. Durante esta sesión esperamos poder aclarar algunas de ellas. No olviden que estamos elaborando un cuadro SQA durante esta semana. En esta sesión vayan anotando la información más importante en el espacio de qué aprendí. Y si quieres saber algo más, puedes anotarlo en el espacio ¿qué quiero saber? Si no vieron la sesión anterior, no se preocupen, pueden empezar a elaborar su cuadro a partir de la lección de hoy. ¿Sabían que los olmecas no se llamaban olmecas a sí mismos? El nombre que los olmecas utilizaban para autonombrarse aún es un misterio. La palabra olmeca es de origen náhuatl y significa hombres o linaje de hule, en referencia a los árboles de hule originarios de la zona del Golfo. Este término fue utilizado por los mexicas para designar a este pueblo y hasta nuestros días permanece. Esta cultura sentó las bases de las grandes civilizaciones de Mesoamérica, pero seguramente no debió de ser la única de su época. Les menciono esto pues algunas teorías consideran que en el Golfo de México está el único origen de la civilización mesoamericana. Sin embargo, la información no ha favorecido esta hipótesis de expansión desde una única región, sino que se cree que los rasgos llamados olmecas se presentan en variadas regiones debido a que tenían estrechas relaciones entre sí, motivadas por el intercambio comercial. Siguiendo esa misma hipótesis, esta civilización ha sido nombrada como la cultura madre, pero esto obedece sobre todo a que los vestigios olmecas de esta región fueron los primeros restos arqueológicos descubiertos del preclásico medio. Muchos especialistas desaconsejan el término cultura madre, que se ha utilizado desde hace muchos años. Para conocer más de esta civilización y ampliar lo que hemos mencionado, les invitamos a que escuchen y vean el siguiente video sobre los olmecas. En la costa del Golfo de México, al sur de Veracruz y en la zona colindante con Tabasco, en tierras tropicales y exuberantes, surgió la primera gran cultura mesoamericana. Olmeca, que en lengua náhuatl quiere decir habitante del país del hule, es la forma en que los mexicas llamaban a este grupo cuyo auge data del 1800 al 400 a.C. La región que habitaban fue propicia para el desarrollo de su agricultura, la caza y pesca como principal actividad. Los olmecas son considerados el primer pueblo de Mesoamérica en alcanzar el grado de civilización y es admirable el desarrollo artístico que alcanzaron como el conocimiento completo del tallado de piedras duras, dejando así un legado artístico que después fue adoptado por otras culturas. Es posible que la religión de los olmecas nos parezca incomprensible y compleja. Sin embargo, se puede deducir que había un culto al jaguar. Este animal sagrado encarnaba a los espíritus de la naturaleza. Esto explica que en sus altares y esculturas religiosas se muestren rasgos felinos.
aunque también se han encontrado figuras de extrañas criaturas y monstruos fantásticos, cuyo significado todavía no se ha explicado. Labraron varias formas típicas, como lo son los enormes monolitos que conforman las cabezas colosales, pero también altares masivos concebidos como tronos o asientos y estelas que relatan momentos históricos. Y en cuanto a piezas de menor tamaño, son singulares sus hachas y máscaras de piedra. En uno de los asentamientos olmecas en el estado de Veracruz, llamado El Manatí, se localizaron pelotas de hule y originales hallazgos de bustos de personajes y bastones de mando, poco comunes por ser realizados en madera. Bajo el término olmeca han sido agrupadas dos realidades, un pueblo de la región del Golfo y un estilo artístico de enorme relevancia. A pesar de que no conocemos muchos de los aspectos de la cultura olmeca, tales como el idioma, a partir de los monumentos recuperados, sabemos que la religión olmeca giraba alrededor de deidades sobrenaturales que compartían atributos de animales, siendo las representaciones más prominentes los jaguares, los cocodrilos y las serpientes, aunque también aparecen insectos, tiburones y peces. Los olmecas fueron una cultura que no se extinguió por completo, sino que fue dividida en varios grupos, llegando a convertirse en las culturas maya, azteca e incluso inca, además de otras. Su influencia, tanto de pensamiento como de alcance artístico, pervivió y fue transformándose con el tiempo. Y hoy sus impresionantes vestigios son testigos de nuestros orígenes culturales. ¿Qué les pareció? Como pudieron escuchar y observar, hoy tenemos más preguntas que respuestas respecto a esta importantísima civilización. Y quién sabe, tal vez en el futuro encontremos la manera de resolver enigmas que hoy no podemos descifrar, como por ejemplo su lengua. Pero vamos aclarando lo que hoy sí sabemos. Vamos a revisar algunos aspectos de esta civilización. La ubicación geográfica que ocuparon los olmecas son las actuales costas del Golfo de México, específicamente el occidente del estado de Tabasco y el suroeste de Veracruz. Las tierras de esta zona son cálidas y húmedas, además de ser favorecidas por la abundancia de agua. Al habitar cerca del mar, este les ofrecía sus peces y mariscos, las selvas aledañas una caza variada de venados, monos, jabalíes, iguanas, faisanes, etc. Sus ríos, en época de lluvia, muy probablemente se desbordaban y fertilizaban sus riberas con limo, por lo que las siembras daban excelentes cosechas. Temporalmente se ubicó en el horizonte llamado preclásico, que a su vez se subdivide en temprano, medio y tardío. Los olmecas tuvieron su auge en el subperíodo medio, que va del 1200 al 400 antes de nuestra era aproximadamente. Esta cultura es representativa de este horizonte. Una de las principales actividades económicas a las que se dedicaron fue la agricultura, y debido a que tenían excedentes, lograron un intercambio comercial con otros pueblos de Mesoamérica, y seguramente por el contacto e intercambio también aprendieron costumbres, formas de vivir y pensar distintas a las suyas. Aunque también se dedicaban a la caza, la recolección y la pesca, la agricultura fue una actividad fundamental. Las técnicas de siembra que utilizaron fueron la roza y quema, que consiste en desmontar un terreno, quemar el corte de vegetación y sobre sus cenizas sembrar. Con este método es necesario dejar descansar la tierra después de varios ciclos de siembra. Por lo que sabemos hasta el momento, los olmecas de la costa del Golfo de México
fueron la primera sociedad mesoamericana en usar un sistema de escritura. El vestigio que confirma esta afirmación es la estela de Cascajal, que es un bloque de serpentina de 36 centímetros de largo por 21 de ancho y 13 de grosor. Está conformado por 62 inscripciones que comienzan con una abeja domesticada por los olmecas y considerada sagrada. De acuerdo con las investigaciones, hoy se sabe que hablaban una lengua emparentada con el mije y el zoque de la actualidad. Fueron excelentes escultores. Destacan las esculturas en las que se combinan rasgos humanos y felinos, semejantes al jaguar. Otra característica que se ha observado en las piezas escultóricas encontradas es la deformación del cráneo de los recién nacidos, que era considerado un símbolo de belleza. El rasgo llamado cara de niño consiste en esculturas que en el rostro tienen la boca desdentada, ojos rasgados y párpados abultados que confieren apariencia infantil, baby face como le dicen ahora. Crearon delicadas figuras de jade y de serpentina, que es una piedra verde. Y por supuesto, las ya mencionadas gigantescas cabezas de San Lorenzo y los altares monolíticos encontrados en la zona. Las también llamadas cabezas olmecas son cabezas cubiertas por cascos ceñidos. Están esculpidas en piedra de basalto, que es una roca volcánica de grano fino y muy dura. Ya que no contaban en su territorio con este elemento, debieron de llevarlo desde el cerro de Cintepec, situado a 100 kilómetros de distancia, en las montañas de los Tuxtlas. Estas rocas se cree que fueron transportadas en balsas a través de los flujos del río Coatzacoalcos. Estas cabezas son en su totalidad masculinas y son retratos de gobernantes que fueron tallados en lo que en algún momento fueron sus tronos, en los cuales precedían ceremonias. Este estilo olmeca y su difusión indican una extendida actividad comercial. Ejemplo de ello es la relación tan estrecha con el Valle de Oaxaca. Los centros olmecas más representativos son San Lorenzo. En él se han encontrado 70 monolitos, entre ellos 17 cabezas colosales. Fue el centro olmeca de mayor importancia entre el año 1150 y 900 antes de nuestra era, y en él se observan los primeros sistemas de control hidráulico. La Venta. En este sitio se construyó la primera pirámide mesoamericana de 34 metros de altura y se puede observar en sus construcciones la práctica de la alineación solar para guiar la ubicación de edificios rituales y avenidas principales. Otros centros de importancia son Tres Zapotes, El Trapiche, Los Tuxtlas y La Tigra. Escuchemos y observemos un nuevo video que nos ayudará a reforzar algunos rasgos característicos de la cultura olmeca que les hemos compartido. Hace 3.200 años, floreció en las costas del Golfo de México una civilización que estableció nuevas formas de convivencia basadas en un fuerte poder político que se ejercía sobre una sociedad estratificada. En un momento en el que muchos otros pueblos todavía se encontraban organizados en pequeñas sociedades aldeanas de recolectores-agricultores, surgieron los olmecas. Con este pueblo se inició un proceso de desarrollo ideológico y de poder hereditario que proclamó que los gobernantes descendían de los ancestros fundadores y estos de los dioses creadores del cosmos. Así, durante más de 800 años, de 1200 a 400 antes de nuestra era, se formaron centros urbanos y ceremoniales en San Lorenzo, La Venta, Tres Zapotes, Laguna de Cerros, entre otros, en lo que hoy es Veracruz y Tabasco. En el transcurso de ese tiempo aparecieron símbolos y prácticas que se convertirán en una constante en los pueblos que le siguieron. La serpiente emplumada, el juego de pelota, la medición del tiempo en forma de calendario
y la escritura se incuban durante esta época. Para esta sociedad, las deidades tenían formas fantásticas que conjugan rasgos humanos y animales. Pero sobre todo, el jaguar. Sacerdotes y jerarcas son representados con rasgos felinos, legitimando el origen de su poder. El intercambio comercial a larga distancia dio origen a una red de influencia cultural en otras regiones que van desde Centroamérica hasta la zona de Guerrero y Morelos. En su territorio se desarrolló la agricultura, la producción artística y artesanal, el intercambio comercial y el calculado manejo de la fuerza de trabajo en gran escala, así como una intensa vida religiosa y cultural. En este video nos hablaron del tipo de organización política y algunos elementos relacionados con su religión. Para ello, vamos a rescatar lo siguiente. La sociedad olmeca era encabezada por los gobernantes sacerdotes, quienes concentraban el poder y tenían la creencia que descendían de los ancestros fundadores y estos de los dioses creadores del cosmos. El gobernante tenía funciones de cabeza del reino, capitán de los ejércitos, gran chamán que tenía a su cargo la ejecución de los ritos y ceremonias religiosas. Existía ya una diferenciación social entre los grupos de campesinos, artesanos, comerciantes, chamanes, guerreros y jefes políticos que transmitían sus oficios y posiciones de manera hereditaria. En su religión se tenía la creencia de la fusión del hombre con el jaguar. Sus deidades tenían rasgos humanos y de animales. Entre sus dioses, por ejemplo, se encuentra uno asociado a la lluvia y se representaba por medio de las serpientes, así como a la tierra se le relacionaba con el jaguar. Es hora de empezar a cerrar la sesión. Tome nota que a continuación resumiremos nuestra lección. Hasta el momento, los vestigios arqueológicos nos permiten conocer que los olmecas fueron de las primeras civilizaciones que se formaron en Mesoamérica. La ubicación geográfica de esta civilización serían los actuales estados de Veracruz y Tabasco. Temporalmente, se desarrollaron en el horizonte preclásico medio. Se dedicaban a la agricultura, la recolección, la caza y la pesca. Además, ya ponían en práctica el comercio a distancia. Eran unos excelentes escultores. Fueron pioneros en la escritura mesoamericana. Y contaban con una organización política centrada en el gobernante, que también fungía como sacerdote. Es impresionante todo lo que hasta el momento se conoce de los olmecas, y seguramente en el futuro, gracias a las investigaciones, podremos conocer más sobre ellos. Hemos llegado al final de la sesión. Esperamos que tengan todos sus apuntes sobre la cultura olmeca. Antes de despedirnos, les retamos a que completen el cuadro iniciado la sesión anterior con la información más relevante y vista hasta el momento. Apúntenla en el espacio de ¿qué aprendí? También pueden anotar en el espacio ¿qué quiero saber? Aquellas dudas que surgieron o no quedaron claras. Recuerden que pueden recurrir a sus libros de texto en el bloque 1 y también al sitio web del Museo de Antropología de Jalapa para observar una gran cantidad de esculturas creadas por los olmecas. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Gracias, Sabina. Gracias, Karina.